Muy buenas tardes, mi nombre es Cristian Salas. Hoy vamos a hablar del principio de autotutela administrativa en el CEPAC. El concepto de autotutela está vinculado a la capacidad que tiene la administración, el ordenamiento jurídico que le entregan esa potestad a la administración pública para la realización autónoma de sus decisiones sin la interferencia de la rama judicial, ¿cierto? Es decir, que autónomamente la administración pública o los organismos que tienen funciones administrativas puedan ejecutar autónomamente sus decisiones sin interferencia de la rama judicial, con el fin de los cumplimientos cometidos en cada entidad, ¿cierto? El tratadista español Eduardo García Enterria, en su libro Derecho Administrativo, dice lo siguiente: la administración no necesita someter sus pretensiones a juicio declarativo para hacerlas ejecutorias. Sus decisiones son ejecutorias por propia autoridad, de modo que la misma impone por sí sola el cumplimiento sin que resulte oponible al mismo una excepción de ilegalidad. Es decir, cierro entre comillas, el principio, toda decisión administrativa estaba cobijado bajo el principio de legalidad, que se presume que todo es legal hasta que un juez administrativo declare lo contrario. Siguiendo con la exposición del tratadista español, dice: si no solo anulación efectiva logran un proceso impugnatorio. Es decir, lo que le estaba comentando, que el principio de legalidad siempre se presume en los actos administrativos hasta que no sean anulados. Pero tampoco si ese cumplimiento es desatendido por quienes resulten obligados al mismo, necesita la administración recabar respaldo judicial para imponer coactivamente dicho cumplimiento. Abre paréntesis, mismo autor, juicio ejecutivo. Es decir, sintetizando lo anterior, el principio de autotutela es un concepto fundamental en el derecho administrativo que permite a la administración la ejecución de su providencia en procura de sus intereses sin necesidad de intervención judicial. En esta exposición abordaremos lo regulado en el principio de autotutela y vamos a abordar una sentencia que concretamente habla sobre este principio. Como lo estamos hablando, la autotutela busca la efectividad y la eficacia de sus decisiones administrativas, otorgándole a los actores públicos la posibilidad de declarar y ejecutar unilateralmente sus derechos frente a los ministrados, con el propósito de otorgarle relevancia ejecutoria a sus propias decisiones administrativas, como la hemos mencionado anteriormente, sin acudir a los estrados judiciales. Ese poder de autotutela no es exorbitante, es decir, tiene unos límites que se encuentra regulado en la propia Constitución, como es el caso del debido proceso, que se encuentra regulado en el artículo 29 de la Constitución, que dice que toda actuación administrativa o judicial debe respetarse el debido proceso. En la sentencia 341/2014 indica que la jurisprudencia constitucional ha definido el derecho de debido proceso como el conjunto de garantías previstas en el ordenamiento jurídico a través de los cuales se busca la protección del individuo, incluso una actuación judicial o administrativa. Y en esta misma sentencia la Corte dice cuáles son las prerrogativas, que son juez natural, derecho a la defensa, un conjunto de garantías de derechos. La propia Constitución le entrega ese marco de garantía en lo cual tiene que ceñirse la propia administración para poder regularse, y ese principio regula el otro principio, que es la autotutela, ¿cierto? No es de manera exorbitante que la administración pueda tomar sus decisiones, porque tiene una garantía y unos derechos tanto como en la ley como en la Constitución. Posteriormente, toda decisión administrativa tiene su control posterior dentro
los procesos contenciosos administrativos, que va ligado con el principio de responsabilidad. A la administración se le entrega un sistema arreglado, legal, ¿cierto? Que tiene que ceñirse a su actuación administrativa. Sin embargo, en un momento dado que la administración pueda vulnerar algún derecho dentro de una actuación administrativa, tiene su control posterior dentro del proceso contencioso administrativo. Ahora bien, en el libro de Dr. Orlando Santofimio, Compendio de Derecho Administrativo 2023, dice que la autotutela se puede encontrar bajo varias modalidades. Primera, la modalidad declarativa, es decir, que la misma administración declara, o como en un símil a lo judicial, las pretensiones, una pretensión declarativa que declara un derecho incierto a cierto, sin necesidad de ejecutar. Y también el mismo tratadista dice que hay una modalidad ejecutiva, es decir, que esa autotutela que le entrega la administración, le entrega la ley a la administración, pueda ella misma ejecutar sus propias decisiones sin necesidad de ir a un proceso coactivo en un juzgado administrativo para poder ejecutar sus propias decisiones. Aquí en la sentencia T445 de 1994, la Corte Constitucional dice que la autotutela se ha clasificado en declarativa o ejecutiva y conservativa. La conservativa protege una situación dada. La agresiva o activa tiene por contenido una potestad y por resultado una mutación del estado actual de cosas, aunque actúe en protección de una situación previa. La misma Corte Constitucional, en la sentencia antes citada, la autotutela declarativa es una facultad de la administración de beneficiarse de su presunción de legalidad. Al principio ya hemos hablado del principio de legalidad, que toda la actuación administrativa se presume legal. Y dice la Corte, una presunción de legalidad que le hace cumplimiento necesario, sin necesidad de que obtener ninguna sentencia declarativa previa. Entonces, esa potestad que le entrega la misma ley al ordenamiento jurídico para que la misma administración o los entes que cumplen una función pública puedan ejecutar sus propias decisiones. Y por último, el mismo tratadista Orlando Santofimio trae sobre autotutela reduplicativa. Es reconocida como la impugnativa, que su propia administración o los administrados puedan impugnar las propias decisiones de la administración. Él habla del recurso, que la vía gubernativa o que la misma administración, a través de los recursos o vía gubernativa, como antes se llamaba, pueda modificar o revocar sus propias decisiones. En conclusión, esto es una garantía que le entrega celeridad a la propia administración, porque la administración necesita ejecutar sus propias decisiones. Por un cobro coactivo, sería muy engorroso en la propia administración demandar ante la jurisdicción de lo contencioso para ejecutar sus propias decisiones. Es un principio que le entrega armonía, celeridad, eficacia a la propia administración para que pueda ejecutar sus propias decisiones sin acudir a los extrajudiciales. Muchas gracias.